¿Qué hacer entonces? Me parece que la clave en qué hacer es en hacer política, ¿no? Política, y hoy, por alguna razón, y la política automáticamente, uno piensa Macri, Cristina, ¿no? Como política partidaria. Y la verdad que, bueno, yo ahora estoy haciendo política, vine a una charla y hice política, y no lo hago en nombre de ningún partido. Por supuesto que tengo una ideología, por supuesto que pienso y considero que hay cosas que están bien y están mal. Pero uno puede hacer política sin involucrarse en los partidos políticos. Y lamentablemente hay, en el sentido común de la época, una crítica a la política y un intento de asociar a la política con los partidos y a los partidos con la corrupción. Y entonces, chao, si vos querés hacer política, sos un chorro, ¿no? Fin. Sos una persona que está afiliada a un partido y que lo único que quiere es robar. ¿Y qué pasa con eso? Con lo que decíamos del poder de la normalización de antes. Es lo mejor que puede tener quien hoy se está beneficiando de las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo, no sé, tengo una mega minería en Catamarca, en Salta. Bueno, lo mejor que me puede pasar es que las cosas sigan estando igual de la que están, digo, lo mejor en términos de bolsillo. Entonces, ¿qué hago? Le digo a la gente, che, no hagan política. ¿Y cómo puedo hacer para convencer a la gente de que no haga política y no me molesten los negocios? Criticar a la política como tal. Y eso es, a su vez, hacer política. Digo, el discurso antipolítica es la mejor política que hay para que las cosas no cambien. Anular la política es lo mejor para que no cambien. ¿Cómo se anula la política? Bueno, hoy con ese discurso, pero hasta hace un poquito más de 40 años, con los golpes militares, con la fuerza militar. No hacía falta, o sea, no se podía hacer con lo subjetivo y se hacía por la fuerza. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Política. ¿Cómo hacer política? Y acá se divide el camino, ¿no? Y acá, por ejemplo, es donde entran los intelectuales. Los intelectuales, sin lugar a dudas, entran en la parte de cambiar el sentido común o la ideología de la época. La ideología entendida como una cosmovisión compartida por la gente. Por lo subjetivo, por lo que tiene la gente en la cabeza. Y eso es fundamental en el movimiento. Por ejemplo, hoy entendemos a la felicidad como la capacidad de consumir, ¿no? Mientras más una persona consume, más feliz es. Entonces, ¿qué hacer entonces? Me parece que la clave en qué hacer es en hacer política, ¿no? Política, y hoy, por alguna razón, y la política automáticamente, uno piensa Macri, Cristina, ¿no? Como política partidaria. Y la verdad que, bueno, yo ahora estoy haciendo política, vine a una charla y hice política, y no lo hago en nombre de ningún partido. Por supuesto que tengo una ideología, por supuesto que pienso y considero que hay cosas que están bien y están mal. Pero uno puede hacer política sin involucrarse en los partidos políticos. Y lamentablemente hay, en el sentido común de la época, una crítica a la política y un intento de asociar a la política con los partidos y a los partidos con la corrupción. Y entonces, chao, si vos querés hacer política, sos un chorro, ¿no? Fin. Sos una persona que está afiliada a un partido y que lo único que quiere es robar. ¿Y qué pasa con eso? Con lo que decíamos del poder de la normalización de antes. Es lo mejor que puede tener quien hoy se está beneficiando de las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo, no sé, tengo una mega minería en Catamarca, en Salta. Bueno, lo mejor que me puede pasar es que las cosas sigan estando igual de la que están, digo, lo mejor en términos de bolsillo. Entonces, ¿qué hago? Le digo a la gente, che, no hagan política. ¿Y cómo puedo hacer para convencer a la gente de que no haga política y no me molesten los negocios? Criticar a la política como tal. Y eso es, a su vez, hacer política. Digo, el discurso antipolítica es la mejor política que hay para que las cosas no cambien. Anular la política es lo mejor para que no cambien. ¿Cómo se anula la política? Bueno, hoy con ese discurso, pero hasta hace un poquito más de 40 años, con los golpes militares, con la fuerza militar. No hacía falta, o sea, no se podía hacer con lo subjetivo y se hacía por la fuerza. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Política. ¿Cómo hacer política? Y acá se divide el camino, ¿no? Y acá, por ejemplo, es donde entran los intelectuales. Los intelectuales, sin lugar a dudas, entran en la parte de
cambiar el sentido común o la ideología de la época. La ideología entendida como una cosmovisión compartida por la gente, por lo subjetivo, por lo que tiene la gente en la cabeza. Y eso es fundamental en el movimiento. Por ejemplo, hoy entendemos a la felicidad como la capacidad de consumir, ¿no? Mientras más una persona consume, más feliz es. Entonces, todo el mundo está recontraconsumiendo, según como le da el bolsillo, ¿no? Por supuesto. Pero hay una idea de que en el consumir, una persona es mejor, ¿no? Yo si tengo una mejor remera, soy mejor que una persona que tiene una peor remera. Y eso no es chiste, o sea, eso no es, no es algo aislado. Eso genera que que se reproduzca constantemente que alguien tenga que producir más y mejores remeras. Para nosotros, poder cambiar el sistema actual, o el sistema por ahí suena mucho, pero digo, cambiar un poco para mejorar el mundo, sin lugar a duda tenemos que poder criticar ciertas cosas. Por ejemplo, la idea de la felicidad. Por ejemplo, que la naturaleza tiene valor económico, que se puede vender y comprar naturaleza, que se puede vender y comprar un bosque, que se puede vender o comprar un humedal para hacer un country y que algunas personas vivan ahí cerca de la naturaleza, ¿no? Ese tipo de cosas se tienen que cuestionar si queremos cambiar las cosas. ¿Y por qué se tiene que cuestionar primero el sentido común? El trabajo es, justamente, el marxismo al principio, una parte del marxismo, pensaba que se cambiaba primero en lo material. Hoy hay muchos autores, y esto le recomiendo que intenten llevar allí a la lectura de teoría política, es bastante, pero a mí me parece que bueno, la parte de Laclau, la parte de Gramsci, es la parte, yo la leería y la releería 1000 veces, lo hago constantemente porque me parece fundamental de cómo cambiar la realidad, ¿no? Y me parece que yo por lo menos soy de la teoría de que se tiene que cambiar primero el sentido común, ¿no? Gramsci decía, un grupo social para ser un grupo dirigente, para dirigir a la sociedad, primero tiene que ganar el sentido común y solo así va a poder cambiar, lo estoy citando mal, pero solo así va a poder cambiar la estructura productiva y material de la sociedad. Si nosotros somos ambientalistas y, vamos a suponer, todos nosotros el día de mañana llegamos a ser todos un presidente, Mael llega a ser presidente, y todos nosotros ministros, y también tenemos personas que están en, digo, no solamente ahí está el poder, ¿no? También en el sector económico, tenemos grandes empresarios en este grupo. Si la gente sigue queriendo consumir todos los días, o digo, cada un mes una remera nueva, una zapatilla nueva, un celular nuevo, el iPhone 14 Plus más 8 que salga, bueno, no vamos a poder cambiar lo productivo. Es imposible cambiar lo productivo. ¿Por qué? Porque si no la gente te va a quemar la casa, te va a matar. Si yo quiero mi último iPhone 14 Plus que me haga la cama, bueno, está bien, vamos a tener que producirlo. Entonces, me parece que ahí hay algo muy importante en cómo hacer política. Los intelectuales, decía, hacen política, los diarios, los medios de comunicación hacen política, y diría hacen más política de los partidos. Y todo eso se enmarca en lo que se conoce como la batalla cultural, ¿no? Que incluso hace poquito me enteré que así Agustín Laje y así como la gente súper de extrema derecha lo recontran a este tema, y de hecho es un tema, la batalla cultural, que sale de Gramsci, que es un autor marxista. Así que digo, hay una validación de la idea de cambiar el sentido común de época por todo el marco ideológico. Así que vean a Gramsci. Bueno, y después cambiar la realidad, ¿no? Que bueno, es lo que ya conocemos, intentar cambiar las acciones de las empresas, impulsar políticas públicas y favorecer empresas de triple impacto. Digo, acá es un gran etcétera, que dice, por lo que fueron somos, por lo que somos serán. Donde a mí me gusta poder entender a nuestro movimiento, nuestro activismo, nuestra militancia, dentro de la historia, ¿no? Y como una continuación de luchas que se fueron dando, ¿no? Digo, desde, si quieren traerlo desde San Martín, liberando a América Latina, digo, hasta las abuelas, me parece que hubo un cúmulo de progreso social, hubo un cúmulo de ir acumulando que la gente o el conjunto de la población viva mejor, y es fundamental como activistas
me parece entendernos en ese marco, de alguna manera homenajear o reconocer a quienes estuvieron en el pasado, que la pasaron mucho peor que nosotros. A veces nosotros decimos que tenemos ansiedad climática, que sí, es verdad, digo, no, la verdad el futuro es muy desolador, pero qué sé yo, ¿no? Digo, escuchar a las abuelas a mí me parece que, ¿no? De no tenés a tu hijo, no sabés qué está pasando, qué está, si tiene, digo, ahí decía, ¿no? Si tiene frío, si tiene hambre, no sé nada. Digo, me parece que tenemos que estar agradecidos en cierto punto de que somos producto de una historia que nos deja bastante bien parados si nos comparamos con el pasado, y que nos obliga, y que en cierto sentido hay una responsabilidad, ¿no? Y a mí me gusta vivir también la militancia, el activismo, como una responsabilidad de poder dejar un poquito más alta la vara de la que nos dejaron quienes lucharon antes, quienes se comprometieron con la realidad antes. Y esta frase también refleja todo perfectamente, porque digo, la generación que venga va a poder mejorar la vida de las personas usando como piso lo que hagamos nosotros, que podemos retroceder, ¿no? Digo, el hecho de no hacer nada, y por eso es tan importante activar, y tan importante estar formándose y estudiando para activar de una mejor manera, activar con mayor profundidad, porque podemos retroceder constantemente, y acá el libro de Walter Benjamin lo plantea muy bien, me parece, es que está a sombra, ¿vieron? Retroceder. Digo, sí, 40 años de democracia cumplimos ahora, pero no sé, yo no soy tan, digo, no está 100% asegurada la democracia. Se puede retroceder en algunas cosas. Así que me parece muy interesante entender nuestro activismo, nuestro quehacer cotidiano en el marco histórico, y bueno, a unos días del 24 de marzo me parecía oportuno mostrar el video. Puntos a destacar entonces, para que si no pudieron tomar machete, activar es la combinación del orden, el cambio y el número. El número es muy importante. Lo que tiene que ser pocas veces es por su esencia, ¿no? No, el mundo no va hacia un lugar mejor simplemente porque está bien, hay que hacer algo. La normalidad del mañana la construimos hoy, el día a día de sus hijos, de sus nietos, de los que vengan después de nosotros, está en lo que hagamos hoy. Y trabajamos, activamos, intentamos cambiar desde el plano material y desde el plano subjetivo, desde lo que piensa la gente y desde lo que hace y lo que le hacen a la gente. Así que eso fue todo, espero les haya gustado.